Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes, aunque ya nos hemos visto. Tenemos siempre que sustituir a Miguel Romero, porque el pobre anda loco. A las 8 se hace el pregón de las ferias de Cuenca y las fiestas. Y es el cronista oficial de la ciudad. Y ya le he dicho, hombre, haberme llamado que habías evitado el viaje. Así que el hombre ha salido lanzado para poder llegar a tiempo. Entonces, pero lo hacemos encantados y orgullosos de sustituir a Miguel. Tenemos hoy la suerte de tener entre nosotros a don Jesús Ávila Granados, un andaluz, ¿no es eso? Don Jesús, y a mucha honra, un granadino. Nació usted en el Albaicín, sí. Encima nació en el Albaicín. Un orgullo. Un orgullo. Aunque tenemos noticias de que reside en Cataluña. Sí. Eso ya también buena tierra. Buena tierra. Es un hombre muy formado, con una dilatada experiencia profesional enorme. No nos vamos a cansar leyendo todo lo que usted ha hecho y todo lo que usted hace y lo que seguirá haciendo. Únicamente adelantarles que tiene muchísimos premios. Si les leo, ha escrito 120 libros. Es un investigador nato. Los temas históricos, de esoterismo, de muchísimos temas ha escrito. Tiene premios de Cataluña, de Andalucía, de España, muchísimos premios. Es decir, es una autoridad la que tenemos hoy aquí. Alguien muy formado y muy preparado. Yo no le voy a repetir, José Jesús, no le voy a repetir lo que usted ha hecho. Y la gente de mi pueblo entiende lo que usted ha hecho ya con las 4 cosas que he dicho. Bienvenido a este pueblo y nosotros agradecidos y encantados de que esté aquí también. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, un orgullo y una satisfacción muy grande conocer el Huélamo, este pueblo, un paraíso en la tierra, en la serranía de Cuenca. Y he tenido la oportunidad de conocerlo desde hoy mismo, que hemos salido de casa. Y estaremos varios días aquí con vosotros. Gracias al Ayuntamiento, al señor Leopoldo, que ha tenido la amabilidad de invitarnos, a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y a una serie de personas fantásticas que hay que conocerlas y hay que venir aquí y verlas y compartir con ellos estos momentos de gloria y de felicidad. La historia que nos ocupa aquí en Huélamo, lógicamente es la historia más que medieval de la edad moderna. Pero claro, yo no quiero cansarles a ustedes ahora para hablar de los tercios, porque creo que personas más doctoradas que yo ya lo han hecho y mucho mejor. Yo me puedo comentar un poco rápidamente sobre los tercios, pero no es mi materia. Tampoco es mi materia la Orden de Santiago. Lo mío es los templarios, los cátaros, los judíos y otras organizaciones medievales que también dejaron su peso en la historia importante. Pero fíjense, lo mío no es ser una rata de biblioteca. Yo he llegado a la historia, estoy doctor en historia también y en ciencia de la información por la Universidad Autónoma de Cataluña, de Bellaterra, de Barcelona. Pero más que ser una rata de biblioteca, me ha gustado mucho conocer la historia a través de las evidencias. Lo primero que hice fue estudiar un poco la historia de Huélamo y me llamó la atención una cosa muy curiosa, que la iglesia parroquial está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Fíjense, qué cosa tan curiosa. Nuestra Señora de la Asunción era una de las santas predilectas para los templarios. Y les voy a decir más. En el siglo XV, simplemente pronunciar una frase lapidaria como es non nobis, que eso significa el emblema sagrado de los templarios, era más que suficiente para que la persona
fuera metida en la cárcel. Se sabía cuando entraba, pero no se sabía cuándo salía, y en muchos casos ya ni salía. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Por eso mucha gente me dice, pero es que en nuestra población no hay ninguna documentación que haya habido templarios. Cuidado. Los templarios estuvieron en toda la península ibérica. Yo soy de Granada capital y resulta de que en Granada, en la Vega de Granada, hay una comarca que se llama el Temple y se mantiene así desde el siglo XIV. ¿Por qué? Porque un colectivo de templarios del Reino de Aragón, en lugar de huir hacia el norte, porque sabían muy bien que el norte era un lugar verdaderamente peligrosísimo, por Felipe IV el Hermoso, que no le tembló la mano cuando obligó al pontífice Clemente V en la ciudad de Aviñón para que se declarara un dogma, si no condenaba a la Orden del Temple, declaraba un dogma oficial contra la misma Iglesia. Y entonces el pontífice Clemente V tuvo que ceder. Bueno, pues muchísimos templarios, unos fueron hacia los Alpes. Y qué curioso, ¿qué país hay en el corazón de los Alpes? Suiza. A finales del siglo XIII se crean 3 cantones de la Confederación Helvética. Los 3 primeros cantones resulta de que ya tiene, uno de ellos, Úriz, ya lleva la bandera templaria, pero al revés. Y resulta que ahora, 8 siglos después, Suiza mantiene toda su forma de pensar como en la Edad Media. Y gracias a eso se ha mantenido como un país neutral, fuera del tiempo y del espacio. Un país verdaderamente ejemplar, digno de admirar y que no tiene que envidiarle a nadie del mundo, a pesar de que es un país formado por 22 cantones nada más, pequeñísimo. Pero la renta per cápita, el nivel cultural, pero eso no sale de la noche a la mañana. Fueron los templarios los que crearon la Confederación Helvética. Pero un pequeño grupo del Reino de Aragón, en lugar de ir hacia el norte, como he dicho antes, y de atravesar los Pirineos, fueron hacia el sur. Y fueron al reino, picaron a la puerta del monarca Ismail I, el rey nazarí. Y entonces le cedió un pequeño territorio de la Vega de Granada, que todavía se llama el Temple. Nada existe por casualidad. Es un territorio pequeño de 5 poblaciones, entre ellas la Malá, y ahí tenemos otra circunstancia. Pero claro, para entender bien la historia medieval, es necesario conocer el legado templario. Yo quisiera no dejarme nada en el tintero, pero fíjense una cosa muy curiosa. En la Edad Media había 3 iglesias diferentes dentro de la iglesia oficial. Estaba la iglesia de Pedro, que voy a leerlo porque esto es corto, la iglesia de Pedro, que era paradigma de la vía ortodoxa, la iglesia como único camino de salvación. ¿Esto qué significa? Que cuando los cristianos conquistan un territorio del Al-Ándalus, lo primero que hacen, lo digo por mi ciudad, es transformar lo que era antes una mezquita y la transforma en una iglesia. La iglesia de San Pedro, que está en la carrera del Darro, al comienzo del Albaicín. Yo nací en la calle de Zafra. Enfrente está la iglesia de San Pedro. Es lo primero que hicieron, institucionalizar un lugar de culto, un lugar sagrado. Aprovecha la energía telúrica que ya tenía la mezquita y la convierte en iglesia cristiana. Ustedes me van entendiendo, ¿no? Esa es la primera iglesia. Luego hay otra iglesia dentro del cristianismo, que es la iglesia de Cristo, que dice:
paradigma de la vía aristocrática, el triunfo del poder temporal sobre el espiritual o la unión de ambos, como sucede en el Islam. Esto era un poco más suave en el sentido de que ya no es tan rajatabla como la iglesia de Pedro. Y después viene la tercera iglesia, que es la iglesia de Juan el Bautista. Aquí es donde viene la materia prima. Paradigma de la vía gnóstica, el individuo libre enfrentado solo al conocimiento, a la lucha por ser mejor, aceptar la paz no como meta, sino como camino de relación entre las personas y entre estas y el cosmos. Fíjense a qué nivel ya hemos puesto la tercera iglesia. Las tres iglesias eran cristianas, pero claro, esta última, cuidadín, es la iglesia establecida por los templarios. Ustedes no sé si habrán visitado alguna encomienda templaria. No quedan muchas, lamentablemente, pero en Cataluña, en la provincia de Barcelona, en el Berguedà, no sé si he traído la imagen aquí, tenemos una encomienda de la de Puigcerdà, que está entre Manresa y Berga. Bueno, pues esa encomienda ha sido muy bien restaurada por personas que eran propietarios, han dejado su tiempo y su dinero en esa labor. Pero ¿qué ocurre? Una cosa muy curiosa. La encomienda en donde se elaboraba cada día el pan, se transformaba la aceituna en aceite de oliva, donde se creaba el vidrio soplado, donde hacían los mejores arcos de madera de avellano y donde se creaba toda la vida, y lo que sobraba, los alimentos que sobraban, se repartían gratuitamente entre todos los colectivos, ya sean musulmanes como judíos. Por eso no es una casualidad que al lado de las encomiendas templarias estuvieran las juderías y las morerías, porque tenían con los templarios un apoyo logístico muy importante. Bueno, pues en esta encomienda de Porrés nos encontramos que la iglesia dedicada a San Julián, el cuarto santo del altar templario, porque el primero es San Juan Bautista, segundo San Miguel Arcángel y tercero San Bartolomé y el cuarto San Julián. Bueno, pues la pequeña ermita de la encomienda está a extramuros. ¿Eso qué significa? Que nadie estaba obligado a ir a misa, que se iba a misa solamente las personas que querían, no se pasaba lista. En cambio, con la iglesia de San Pedro, que hemos leído antes, se pasaba lista y desde el púlpito se decía lo siguiente: haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Yo puedo hablar más fuerte, pero más claro no. Este es mi mensaje que desde hace muchos años estoy diciendo en todas partes. Y es lo que tenemos que aprender. Porque con toda seguridad, aunque no conste en los documentos ni en los archivos, en Huélamo estuvieron también los templarios y los santiaguistas vinieron un poco más tarde. Los templarios estuvieron en toda la geografía española. Establecieron acuerdos con las otras órdenes militares cuando bajaban por lo que es la tierra de Extremadura para conquistar territorios. Los templarios, los hospitalarios, los santiaguistas, los calatravos, todos organizaban muy bien cuáles eran las verdaderas áreas de ocupación. Y los templarios crean una población cerca de Olivenza que se llama Villanueva del Fresno. El fresno, curiosamente, era el árbol sagrado de los templarios, porque tenía dos condiciones. El fresno ahuyentaba a los animales maléficos para el ser humano. Y donde daba la sombra, toda el área que cubría la sombra del fresno, no había tormentas ni pedriscos. O sea, fíjense que hay una serie de lugares en la geografía española, como San Miguel de Aralar, en la provincia de Navarra, tocando con Guipúzcoa,
que es un santuario dedicado a San Miguel in Scolesi, es decir, un lugar sagrado que toda la montaña está revestida en sus laterales por el fresno, es decir, es un escudo protector, y arriba el santuario. Nada existe por casualidad. Pero yo no quisiera dejarme en el tintero, porque no quiero hacerme pesado. Luego vamos a ver una serie de imágenes, aunque me parece que todas no las podremos ver, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues fíjense el legado templario que les va a poner el pelo de punta a más de uno. Porque si nos damos cuenta, ¿qué sería la sociedad de nuestros días sin ese legado templario? Estaríamos todavía en la edad de la piedra. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Mucha gente me dice, bueno, no hace mucho, en una conferencia que di en Cretas, me dice una persona que estaba en una silla, me dice, lo mismo que usted habla de los templarios, ¿por qué no habla de los calatragos? Y yo le enseñé una hoja así, de DIN A4. Digo, en esta hoja tengo suficiente y me sobra papel. Bueno, fíjense, promocionaron los caminos de peregrinación. Es decir, que ir a Santiago de Compostela, a Rocamadour, a Roma, a la ciudad 3 veces santa de Jerusalén, o bien a Murcia, Sagrada Cruz, pues Caravaca de la Cruz, efectivamente, no sería posible si no fuera porque los templarios establecieron toda esa serie de rutas. Pero vamos a imaginarnos un peregrino que quería venir desde Baviera, del sur de Alemania, hasta Santiago de Compostela. ¿Se pueden imaginar la cantidad de kilómetros y la cantidad de peligros que tenía que pasar? Atravesar toda Europa, Francia y entrar en España por Roncesvalles, y luego le quedaban 855 kilómetros. Bueno, pues antes de partir iba a la encomienda templaria y le daban, ustedes recuerdan hace años que había los travel check, el travel check, ¿se acuerdan? Era como un talón con cheques, y entonces tú podías ir a Francia, Alemania, y te estaban descontando los cheques a medida que ibas gastando dinero. Pues una cosa parecida es lo que ellos crearon, para poder facilitar los movimientos de esta persona. Por supuesto que muchas familias adineradas querían asegurarse de que en el camino no iban a tener un peligro, asaltantes, un lobo, un oso, que podría destruirlo, no podría matarlo, y entonces la herencia tenía que asegurarla con su familia. Ellos fueron también observadores del firmamento. Nos encontramos, por ejemplo, que hay una serie de constelaciones y que muchas de ellas se reflejan en la Tierra, porque ellos decían muy bien que todo lo que hay en el espacio está abajo. Y eso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando vamos a Chartres y vemos el laberinto de Chartres, que eso es una maravilla. Tiene el mismo tamaño de diámetro que el rosetón de la fachada. Y entonces, cuando entra el sol por la fachada de poniente, se refleja en el suelo, y el rosetón ocupa el mismo tamaño del laberinto. ¿Y sabes lo que mide el laberinto? 261 metros. 2 y 6, 8, y 1, 9. El 9 era el número sagrado de los templarios. Nada existe por casualidad. La catedral de Chartres está levantada sobre un antiguo cronlech, es decir, un altar celta. Y todo ello encima de una columna. Todo el peso de la catedral gravita sobre una gran columna. Pero es que la medida de la nave superior mide lo mismo la cripta, dedicada a la Virgen María, porque ellos recuperan el culto a la Virgen María, no las otras órdenes militares. Fueron los templarios, porque la Virgen María estaba postergada un poquito, bastante marginada, y ellos recuperan el culto y entonces la levantan a la dignidad que le corresponde, la Madre de Jesús. Aplicación de su conocimiento a los primeros templos góticos.
Ustedes saben que en menos de 50 años se levantan en toda Europa más de 75 catedrales. Notre Dame de París, la Catedral de León en España, la de Toledo, la de Burgos. Ustedes se pueden imaginar que una sociedad que pasaba bastante hambre y penurias era capaz de levantar una catedral de estas características, cuando ahora, en el siglo XXI, después del incendio de Notre Dame, los problemas que han tenido con arquitectos porque no se ponían de acuerdo. Bueno, pues eso ¿cómo se puede hacer? Teniendo detrás toda una serie de personas cultas que conocían la geometría, todas las ciencias, todas, la aritmética, los materiales que había que disponer, las columnas, qué precisión tenían que tener, toda una obra maestra. ¿Cuál era el pregón fundamental de los templarios? El carpe diem. Vive el instante. Porque mañana no sabemos lo que pasará. Habrá alguna epidemia, un problema de desnutrición, una guerra, porque la guerra era la orden del día. Y entonces ellos predicaban el carpe diem. Vive el instante y disfruta del momento. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y en cambio, desde los altares de la iglesia oficial se pregonaba el tempus fugit. ¿Qué significa el tempus fugit? Pues con miedo, no peques, porque vas a caer en el infierno. No peques. Vive con pudor, ten mucho cuidado, el miedo, siempre el miedo. Y entonces con el miedo han actuado siempre todos los poderes fácticos de arriba. Las encomiendas. Pues claro, todo este organigrama tenía que llevarse a cabo en una institución. Y esa institución eran las encomiendas. En una encomienda, como ya he dicho antes, que era como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad, pues se establecían todas las leyes de movimiento, de conocimiento. Había escuela pública. ¿Y quién llevaba la escuela pública? Las damas templarias. Y ahora estoy yo investigando otro dato importante que se va a confirmar. Los caballeros templarios podían casarse, a diferencia de los otros caballeros de las otras órdenes militares. Porque como no dependían tanto de la iglesia oficial, porque solo dependían de dos poderes en la tierra. El Santo Padre, que casi siempre estaba en Roma, primero en Roma y luego en Aviñón, y después el Gran Maestre. El Gran Maestre estaba en Tierra Santa y un 22% de estos grandes maestres murió en campo de batalla. Por lo tanto, ¿cuál era la persona que tenía el mayor poder y próximo a la vida cotidiana? El comendador. Y el comendador, ustedes se imaginan que era una persona humilde. No era una persona que le gustaba el boato ni el lujo. Hablando otra vez de la encomienda de Porrés, la alcoba que tenía el comendador era una alcoba de 4,5 metros cuadrados, con una ventana, era un ventanuco, un reposador para rezar, un armario y un catre que no tenía ni colchón. ¿Ustedes se imaginan un hombre con tanto poder que tuviera tanta humildad? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es importante, ¿eh? Si hay alguna duda, díganmelo, ¿eh? El sistema de riego. Ellos aprendieron muy bien de los musulmanes, porque estuvieron en Tierra Santa mucho tiempo. Aprendieron muy bien que el mejor sistema de riego era el sistema que los musulmanes tenían para regar la tierra, porque los musulmanes eran jardineros del paisaje. Y entonces tenían un sistema de riego fantástico, con una inclinación de un 5%. Porque si le ponemos una inclinación más alta, el agua va de una manera precipitada. Y más corta, el agua se para, porque en las orillas del canal nacen muchas ramas. Y eso detiene el movimiento del agua. El 5%, acordaros, el 5% es la medida que todavía la están utilizando los grandes ingenieros. Ellos ya la practicaban hace 8 siglos.
Lo digo porque en muchas cosas no hemos adelantado nada. La farmacia. La farmacia. ¿Quién crea la farmacia? Los templarios. Por eso, yo cuando voy a una población y veo el mensaje del símbolo de la farmacia de color rojo, casi me pongo a llorar. Porque ese es el color, no el verde. El verde es de los veterinarios. Acordaros, es el rojo. La farmacia la crean los templarios en el siglo XIII. El mensaje es poner el letrero de la cruz templaria de color rojo, no verde. En algunos ayuntamientos me están haciendo caso y la están poniendo. Porque el verde es de los veterinarios. La Cruz Roja también, ellos fueron los pilares. ¿Y dónde se crea la Cruz Roja? ¿Dónde está el organismo más importante de la Cruz Roja a nivel mundial? En Suiza. No está en Gambia, ni está en Turquía, ni está en el sudeste asiático. Está en Suiza, el país más seguro del mundo. Fíjense. La longevidad. Saben que los templarios, y eso se está viendo cuando se encuentra un... Lo que pasa es que muchos de estos descubrimientos no salen a la luz del día. Pero yo lo he visto no muy lejos de aquí, en Soria, en Carracena. Carracena es un pueblo de las parameras sorianas, y ahí en el año 86, delante de mis ojos, aparecieron dos caballeros templarios en una tumba que mide 1,95 de longitud. ¿Y cuánto medía la población de entonces? 1,55, 1,60, 1,60 ya era alto. Pero 1,95, ustedes se imaginan, 35 centímetros más de altura que la población normal. Pues los templarios medían eso. Por eso muchas veces me dicen, pero es que los templarios no eran muchos. Digo, no era necesario que fueran muchos, porque con un destacamento de 1000 caballeros templarios hacía temblar la tierra. Eran los caballeros más seguros, más potentes y mejor organizados del mundo medieval. En total, a finales del siglo XIII, con total yo calculo que había unos 33.000 caballeros. Pero para toda Europa no es mucho, no es mucho. Pero en un castillo dejaban a lo mejor 50 caballeros con esas características, que cogían un mandoble, en una espada, un mandoble, y partían a 3 personas por la mitad. La recuperación del culto a la Virgen María. Los santos del altar templario, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, San Bartolomé y San Julián. Ese es otro dato también interesante. A mí me llama mucha gente y me dice, yo vivo en un pueblo de Palencia, la ermita está dedicada a San Julián. Digo, ya hay un dato interesante. Y empezamos a tirar del hilo y cogemos el resto de la madeja. La santa del altar templario también, lo mismo que hemos hablado de hombres, hablamos de mujeres. Y son Santa María Magdalena, Santa Águeda, la Virgen de Gracia y Nuestra Señora de la Asunción. La tenemos aquí cerquita y mañana la visitaremos. Iré, por supuesto, también arriba al castillo. La banca templaria, claro, en poco tiempo se convirtieron en los grandes depositarios del dinero de las grandes familias, de las grandes señores feudales, de pontífices, de reyes, de príncipes, de emperadores. ¿Por qué? Porque daban un préstamo a un 10% de interés. En cambio, la banca judía cobraba el 40%. Y un dato que no quiero dejar por alto son 2 alimentos que estamos consumiendo actualmente y que se lo debemos a los templarios. Ustedes han probado el aceite de la variedad arbequina. Es una oliva pequeñita, dicen que es la más frutada, la más femenina. Pues la arbequina la trajeron los templarios en el año 1255. Está documentado en la granja Sala de la Masía Salá de les Borges Blancas, que es la capital de Les Garrigues, en la provincia de Lleida.
Eso es un alimento que hay que tenerlo en cuenta, porque no se entiende la dieta mediterránea sin el aceite de oliva. La variedad arbequina se elabora actualmente e incluso en China, en Argentina, en la región de La Rioja, al norte de Argentina, en Perú, hasta en Mongolia. Me han dicho que se está ya introduciendo. Y por otro lado, el vino, la garnacha blanca. La garnacha blanca llegó a la población de Gandesa, la capital de la Terra Alta, en la provincia de Tarragona, en el año 1257. Y está documentado. Hoy día creo que se convierte en una de las variedades de vino más importantes del mundo. Vino blanco, garnacha blanca, disfrutar cada vez que bebáis un vaso y pensar que se lo debemos a los templarios. Tanto la arbequina como la garnacha blanca la trajeron de Tierra Santa. Y por otro lado también, no es menos importante, estamos hablando de las encomiendas. En toda Europa había 900 encomiendas, otra vez el 9. El 9 es muy repetitivo en la historia de los templarios. Toda Europa había 900 encomiendas. Ustedes se imaginan venir desde, por ejemplo, desde Austria hasta Tomar en Portugal, comunicándose de una encomienda a otra, o desde Sicilia o en tierra firme en Italia hasta Dinamarca o Alemania, pues había que utilizar un caballo diferente, un caballo fuerte, que aguantara días de sequía, falta de agua y aguantar trotes fuertes, o bien mucho frío, porque algunos venían desde Polonia, porque en Polonia estaban pues también muy bien establecidos los templarios. Allí estaban los teutones, que eran primos hermanos de los templarios. Bueno, pues crean una raza de equina distinta, formada por el cruce del caballo percherón, que viene de Normandía, de Le Perche, en Normandía, con el caballo árabe. Fíjense, el caballo percherón era como un tanque que retumbaba la tierra, con unas patas y unos crines tremendos, pero no era rápido. Un caballo potente que podía llevar hasta 20 personas en un carro o 40. Fíjense que hay una zona en Cataluña que se llama La Garrocha, no sé si ustedes la conocen, la Falleda de Enjordà, cerca de Santa Pau. Allí hay un parque natural. Y todavía una persona está explotando todos los recursos de la zona, pues turísticamente montando en un carro a más de 25 personas y tirado por un percherón. Yo le he llamado un poco la atención porque es abusar del animal. Cerca de 30 personas tiradas por un solo caballo. Y hay zonas que son horizontales, pero también hay subidas. Bueno, pues si al percherón le hacemos el cruce con el caballo árabe, ¿qué va a salir de aquí? Pues un portento de... El caballo más rápido es el caballo árabe. Eso es un águila volando, pero sobre la tierra. Y el caballo percherón, lo más potente que hay. Entonces la mezcla, sale el caballo Le Pertrier, que valía una fortuna. Pues cada caballero templario tenía 2 caballos. Ellos profesaron un amor a las personas mayores que hoy día teníamos que seguirlo, porque en muchos casos se está perdiendo este afecto a las personas. Ellos crearon los primeros lugares de asilo para que la persona se encontrara como en su propia casa. Una persona que había perdido sus familiares se encontraba sola y ya con una cierta edad. En la época templaria, los templarios se ocupaban de que esa persona no le faltaba sobre todo cariño, comida y bienestar y tranquilidad, la paz, que eso es muy importante. Un respeto también a todos los seres vivos. Ningún animal era maltratado por un templario. Ningún animal, fíjense lo que les estoy diciendo. Potenciaron la escuela pública, fueron grandes apicultores, porque en la dieta que ellos
tenían, era la dieta mediterránea, consumían miel cada día, y polen, y jalea real. Por eso era uno de los secretos de la longevidad. Muchas de las cosas tenemos que seguirlas a pie juntillas en nuestros días, ¿verdad, Rafa? Sí. En el cañón de Río Lobos está en Soria, a 17 kilómetros al norte del burgo de Osma. Pues fijaros una cosa muy curiosa. En el siglo XIII, sin tener los sistemas de geometría que tenemos en nuestros días, con el GPS y todo eso, ellos establecieron allí, el lado de la ermita de San Bartolomé, a 40 metros, hay un menhir de 4 metros y pico de altura. Pues imaginaros, en un papel que es un mapa de la geografía española, clavan un compás y dejan suelto el extremo derecho. Y el extremo derecho se pierde en el Cabo de Creus, Cap de Creus, en Girona, en la Costa Brava. ¿Qué distancia hay entre el lugar que han clavado el alfiler del compás hasta el Cabo de Creus? 527 kilómetros con 227 metros. Pero es que si sueltan el compás, ¿a dónde termina? En el Cabo Turiñán, cerca de Finisterre, en la Costa de la Muerte de La Coruña. La misma medida hay desde un extremo a otro. ¿Cómo lo pudieron calcular esto? Fíjense, y está demostrado que ellos ya en el siglo XIII ya lo definieron. ¿Por qué se produce la peste negra a mediados del siglo XIV? Antes, cuando estaban los templarios en todo su apogeo, cualquier barco que llegaba a un puerto se le obligaba a que mantuviera la cuarentena. Entonces, durante esos 40 días, esa mercancía era intocable. Luego, si la mercancía había pasado ese periodo, ya se podía abrir y se podía distribuir. ¿Qué pasa? Que a mediados del siglo XIV ya los templarios no están operativos. Ya han venido otras órdenes militares que lo han sustituido. Pero esas órdenes militares pasan olímpicamente. Total, ¿qué es lo que ocurrió a mediados del siglo XIV? La terrible peste negra, que se llevó al otro mundo, pues en algunos lugares como Inglaterra o Navarra, un 47% de la población. Fíjense lo que les estoy diciendo. Pero en cambio, si los templarios hubieran estado operativos 30 años más, simplemente 30 años más, porque ¿cuándo fue quemado lo que era el último gran maestre, Jacques Bernard de Molay? El 18 de marzo de 1314. La peste negra en el año 1348. Solo 30 años más tarde no hubiera ocurrido la gran tragedia de la peste negra. Bueno, voy a ir rápido. Los laberintos, el fresno, la calcita. Esto lo descubrí hace poco, yendo por la comarca del Pallars Sobirá, en la provincia de Lleida. Pues hay un pueblo que se llama Peramea. Pues unas minas abandonadas en los años 60 del siglo pasado eran ricas en calcita. Entonces me pongo a investigar y descubro una cosa muy curiosa. La calcita es como un cristal que refleja 2 veces la luz solar. Entonces, ¿qué significa? Que para los navegantes templarios llevar la calcita era un seguro, porque podía haber mucha niebla en el mar, pero ellos localizaban perfectamente el lugar donde estaba el sol, gracias a esa piedra, la calcita. Y esto no lo sabían allí. Por otro lado, hay una pequeña ermita dedicada a San Roque, que tenemos un Cristo templario, no un Cristo bogomilo, cátaro, pero por la parte de atrás hay la escultura de una virgen sosteniendo en el lado izquierdo
al niño Jesús siempre en el lado izquierdo, si os dais cuenta. La mayoría de las veces la Virgen María tiene al niño Jesús en el lado izquierdo. ¿Por qué en el lado izquierdo y no en el derecho? Porque el lado izquierdo es el lado del corazón y el conocimiento. Bueno, pues esa Virgen que descubrí, que tampoco la habían descubierto ellos y la tenían allí, está cubierta la cabeza con el gorro frigio. Y el gorro frigio era el gorro que tenían los sacerdotes de Zaratustra. Y Zaratustra fue el creador del sistema de pensamiento cátaro. Pero eso es para otra historia que ya la veremos aquí. Leopoldo? La calcita, el bordón. Otro dato muy interesante. Hay una iglesia en la provincia de Teruel, pues no lejos de aquí, en la comarca del Maestrazgo, que el pueblo se llama Bordón. ¿Les suena Bordón? Cerca de Morella. Bueno, esta iglesia tiene una particularidad. En el lado del Evangelio, en la parte de arriba, nos encontramos con un Pantocrátor, que es un Cristo en majestad, que tiene la bola del mundo en la mano derecha. Pero es que esa bola del mundo ocurre que tiene grabado el mapa de América. Y esa representación escultórica está realizada a finales del siglo XIII. ¿Y Colón en qué época fue a América? 2 siglos más tarde, 1492. Van atando cabos de las cosas que voy explicando. Por eso, ¿quién fueron a América? Sí, fueron los vikingos, muy bien. Evi el Rojo, perfecto. ¿Pero qué dejó allí? Nada. Los templarios sí dejaron, y ahora se está descubriendo que dejaron un patrimonio importante. Tal es así que cuando Cristóbal Colón llega a América, los nativos, los taínos, no les lanzan flecha ni piedra, se ponen de rodillas en la arena de la playa, porque ven en las velas la cruz templaria grabada, porque la cruz templaria la había comprendido, la había descubierto de alguna manera Cristóbal Colón en Tomar, que es la ciudad templaria de Portugal, aparte de encontrar los pergaminos. Y por eso él tuvo el atrevimiento de ir a las islas, perdón, porque tengo la garganta. Él tuvo el atrevimiento de ir a las Indias occidentales a través de la costa occidental, en lugar del oriente, como eran otros navegantes, ¿no? Bueno, entonces vemos este detalle. Por otro lado, también hay otro dato también a tener en cuenta. En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Gandesa, en Tarragona, en el friso que tenemos en la puerta de entrada, tenemos un séquito de personajes que son taínos por la forma del rostro y que están portando mazorcas de maíz. Y el maíz no vino de América hasta que no lo trajo Colón, a final del siglo XV o comienzos del XVI. Entonces vamos a ver unas cuantas imágenes, pero yo antes de ver las imágenes, Rafa, quiero comentar una cosa. Estamos hablando de los tercios de Flandes. Ustedes saben muy bien que los templarios no desaparecen totalmente cuando fue quemado en la hoguera el último gran maestre. Unos se fueron a Suiza, pero la escuadra templaria que estaba amarrada en el puerto de La Rochelle ya le avisaron de que el monarca francés Felipe IV el Hermoso ya había puesto precio a la cabeza de los templarios. Y una mañana, el día 7 de septiembre del año 1307, que era viernes, levanta anclas y se pierde en la bruma del Atlántico.
¿Y a dónde va la escuadra templaria, formada por 44 barcos y 2.532 caballeros? Bueno, pues fueron a 4 sitios muy concretos. Unos se fueron a Escocia y más tarde levantan la capilla de Roslin, cerca de Edimburgo. Otros se marchan a Portugal y el rey João I los acoge como hijos y les da un territorio, lo mismo que dije al principio de mi tierra de Granada, en Portugal lo mismo, que se llama Templarios. La capital es Tomar. La tercera parte de la escuadra templaria se va a Nuevo Mundo, a América. Fíjense que cuando se construyen las grandes catedrales de Europa, las góticas, no había dinero ni para comer en la mayor parte de los colectivos sociales. Entonces el dinero no era el oro, lo que más valía era la plata. La plata, en las primeras minas de plata de Europa se descubren en el siglo XVI, en la época de los tercios. Anteriormente la plata venía de América. ¿Quién trajo la plata de América? Y la cuarta parte de la escuadra templaria se fue a la isla de Sicilia. Todo eso está documentado. Bueno, entonces yo lo que quiero comentar ahora es que como no desaparecen todos los templarios, eran 33.000. Vamos a imaginarnos que entre que fueron acribillados con flecha o quemados en la hoguera, murieron 4.000, 5.000. El resto que pasó, muchos se pasaron a la Orden de Montesa, que se crea en San Mateo, en Castellón, en el año 1319. Pero otros permanecen en silencio. Y como podían casarse, darían lugar, y pongo la mano en el fuego, que podía haber sido esos grandes caballeros que luego formaron los tercios de Flandes. ¿No se les pone el pelo de punta? Pues por ahí pueden ir los tiros. Ahora vamos a pasar a la imagen. ¿Vas a levantar para hacer algún tipo de apreciación sobre la imagen? No, yo lo que veo aquí, tú vas pasando. No, pero quiero un poco. Vale. En el barrio donde yo nací, en el Albaicín, apagamos las luces. Sí. Leopoldo, por favor. Hay una iglesia dedicada, un pequeño monasterio de monjas de clausura, que está dedicado a San Bernardo de Claraval. Pero mi mujer lo vio, yo, a pesar de que nací. ¿Ves la imagen ahora mejor que antes? Bueno, no está muy bien porque está un poco gastada. Esto es un alicatado desde lejos. Y como está en la fachada, pues claro, desde el siglo XVII o XVIII, siglo XVII, pues ha sufrido pues mucha inclemencia de lluvia, viento, nieve, de todo. Pues aquí tenemos una imagen muy curiosa. San Bernardo de Claraval recibe un chorro de vino, de leche enriquecida con miel de la Virgen María. Y aquí lo vemos a una de las personas más inteligentes que haya dado el mundo medieval, San Bernardo de Claraval. Primero crea la Orden del Cister y como tal, ahí lo vemos ataviado de monje cisterciense, totalmente de blanco. Y está recibiendo un chorro, pero esto es una escena onírica, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Aquí lo tenemos mejor. ¿Lo veis? El chorro divino. Esto, San Bernardo de Claraval, esto no ocurrió en la vida real, fue un sueño. Pero ¿qué es lo que le quería transmitir la Virgen en ese sueño? Le quería transmitir una cosa muy importante. En el siglo XII ya había la amenaza de los selyúcidas, que después de haber vencido en la batalla de Maghinter en el año 1071, en el mes de agosto del año 1071, los selyúcidas vencen en campo abierto al ejército de Teógenes, el emperador bizantino. Claro, al vencer a los bizantinos,
está insegura la ciudad 3 veces santa de Jerusalén, y todo el mundo occidental se constriñe de preocupación. Y entonces tiene San Bernardo de Claraval ese mensaje, que tiene que crear una orden distinta, una orden de élite diferente a las órdenes que ya había. Y entonces se pone a pensar y pasa a la siguiente imagen, por favor. Y aquí tenemos un pequeño detalle. En la iglesia de San Bernardo de Claraval, de Torre de Arcas, que es un pueblo del Matarraña, en Teruel, tenemos una escena del siglo XVIII, porque están vestidos como del siglo XVIII. San Bernardo de Claraval, vestido de blanco, le está dando los estatutos a Hugo de Pins, el primer gran maestre del temple. Y con ello hemos visto primero la Virgen María y San Bernardo de Claraval. Y la segunda fase, San Bernardo de Claraval y Hugo de Pins. Ya estamos cerrando el ciclo, ¿lo veis? Estamos poniendo los cimientos de la orden del temple. Adelante. Bueno, una vez que han pasado los 10 años en Tierra Santa, los templarios ya, después del concilio de Troyes de enero de 1129, ya se organizan como una entidad propia. Ya no son los 25 personas que van a Tierra Santa en 1118, conjuntamente con los 9 caballeros. En total eran unas 225 personas. Luego ya son 3.000 10 años más tarde, de los que se han ido incrementando. Y entran en territorio catalán por 3 lugares: el Pirineo de Lérida, la zona central, la Cerdaña y el Rosellón. Y van entrando progresivamente, pasan por las tierras del Ebro, y aquí es donde levantan el castillo de Miravet. Adelante. Las encomiendas templarias, pues aquí las tenemos, las he estado localizando. Hay una fase en la parte superior, pequeñas en medio, aquí una cantidad importante, porque tenemos la de Gardén en Lleida, y todas estas que son de carácter agrario. Y después ya viene la de las tierras del Ebro. Creo que la siguiente viene con el nombre de ellas. Sí, pasa. Aquí las tenemos todas por orden alfabético. En total, 26 encomiendas. La importancia de un comendador era verdaderamente impresionante. Todo lo que se diga es poco, pero al mismo tiempo era una persona muy humilde. Adelante. Bueno, esta es la encomienda que hemos hablado antes, de Purrés, que está entre Manresa y Berga. Pero mirad, la encomienda era los muros, toda esta zona, la puerta de entrada que tenía, los sótanos en donde convertían la harina, el trigo en harina, la harina en pan, la oliva en aceituna, todo. Pero miren dónde está la capilla de San Julián, a extramuros, porque no era obligatorio ir a misa. El que quería, pues podía ir. Ni tenía hora para poder ir a misa, tenía la ermita abierta y podía entrar y salir cuando quisiera. No se pasaba lista. Adelante. Fíjense el valor que tenía una encomienda, que es que para protegerla de asaltantes de caminos. Pues claro, los bandoleros estaban a la orden del día. Fijaros que muchos de los caballeros templarios pues levantaban castillos, pero no para luchar contra los musulmanes, sino para defender el territorio contra asaltantes de caminos. Eso ocurrió en Aracena, en Huelva. Eso lo pongo en un libro mío, que he traído varios, por si alguien quiere que se lo firme, Los castillos templarios de España. Y entonces veis, esta es una saetera, y con las saeteras defendía lo que era la zona de propiedad de la encomienda, porque lo que se fabricaba en la encomienda era para beneficio de todos. Daba igual la religión, el color de la piel o el clero, lo que fuera. Adelante.
la encomienda más importante del centro de Cataluña está pidiendo a gritos que se restaure. Es propiedad privada, se llama Santa María Magdalena de Palau Solitar o de Plegamans. Fíjense cómo se encuentra, porque se ha estado utilizando durante muchos años como cuadra. Y era la más importante de Cataluña, porque de aquí salieron caballeros templarios para fundar Purrés en el año 1215. Adelante. Aquí tenemos el cruce de caballos que hemos hablado antes. El caballo percherón, adelante. El caballo árabe, fíjense qué elegancia. Fíjense qué elegancia. Con qué maestría está moviendo los pies en una zona de playa. Y la cola que tiene. Y fruto de ese cruce tenemos el caballo templario. Este caballo costaba una barbaridad. Pero no lo pagaba el templario, lo pagaba la encomienda. Y cada caballero tenía 2 caballos. Adelante. Bueno, dentro de la encomienda de Purrés se ha conservado lo que era el horno de pan cocer, que todavía se puede utilizar. Y es un horno que está vivo en algunos sitios. Yo he visto en la provincia de León, en Asturias, son hornos creados por los templarios que mantienen todavía, si echásemos ahí leña, con las cenizas, se puede... y esto un poco la decoración de lo que era una cocina templaria. Adelante. Eran amantes de la apicultura y estos son troncos de roble, de encina, que eran colmenas. Colmenas como esta había a montones en el Cayún de Riolobos, y estoy seguro que en esta montaña también habría muchas colmenas. ¿Eh, Leopoldo? De corcho yo los he conocido, pero de tronco no. Pero de corcho También las había de tronco. Sí. Adelante. Bueno, el caballero templario que aquí está protagonizando el milagro de la arbequina. Entonces se le ha hecho un pequeño homenaje en una pared. Y estos nuestros días, ataviados con la barretina y esto, es curioso. Los primeros esquejes llegan al puerto de Vinaroz, en Castellón, y luego por tierra los dejaron aquí, en Les Borges Blancas. Adelante. Aquí tenemos la garnacha blanca, que es hoy día una de las variedades más valiosas. Adelante. Y el momento culminante que viene de Tierra Santa, bueno, esto es una representación. Que aquí tenemos a la ánfora y aquí está dibujado el caballero y todos los servidores, los escuderos, dándole el recibimiento porque trae este alimento, que es el aceite de oliva de la arbequina. Adelante. Que aquí lo tenemos, para disfrute. ¿Qué sería de la dieta mediterránea sin el aceite, no? Adelante. Las aguas termales también es otro dato que me ha faltado por decir. Hay varias explotaciones de aguas que fueron explotadas por ellos. Benasal, por ejemplo, en Castellón, conserva las torres de protección cerca de la población de Culla, en el Maestrazgo. Luego he descubierto también otras aguas minerales que eran explotadas por los templarios en Caldas de Estrac, en el Maresme, que la capital de la comarca es Mataró, en la provincia de Barcelona. Porque ellos miraban mucho la salud corporal. Entonces el secreto de esa longevidad de 70 años era fruto de una buena alimentación y de la higiene. Cuando la mayoría de la sociedad, parece como los gatos, repudiaban el agua. El cristiano no se bañaba, ustedes lo saben, le daba miedo el agua. En cambio el templario se bañaba cada día. Adelante.
balneario de Caldas de Estrac, lo han restaurado muy bien. La entrada es gratuita para todos los que residen en la población. Y el precio para la persona de fuera es bastante módico, muy, muy razonable. Y es muy bueno para la piel, contra la psoriasis y muchas enfermedades de la piel. Adelante. Bueno, fíjense en el detalle. Sí, seguimos hablando de la encomienda de Purrés. ¿Por qué? Porque es la encomienda que mejor se conserva, templaria. Pero miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues esto no es de ahora, esto es del siglo XIII. Pero pensad una cosa muy curiosa. Los castillos del Valle del Loira, franceses, que son señores que se la dan de que ellos son el ombligo del mundo, pues no tenían lavabo, no tenían váter y orinaban y hacían sus otras necesidades detrás de las cortinas. Y en cambio en el siglo XIII los templarios ya tenían un lavabo que se comunicaba con el río Llobregat. Adelante. ¿Esto qué representa? Las farmacias. Este es el escudo que tienen que tener, de color rojo. La cruz paté templaria, con el mayor orgullo. Adelante. Y en la provincia de Teruel hay un castillo, una población, que se llama Castellote. No sé si lo habrán oído hablar. Bueno, pues en Castellote, al lado de una iglesia que es Nuestra Señora del Agua, una Virgen negra, hay la torre del temple. Esa torre era el lugar en donde el maestre templario pues se reunía, daba órdenes, organizaba todo. Y arriba, en lo alto de la montaña, estaba el castillo. Bueno, pues aquí, en la primera planta, esto era más o menos como este tamaño. Lo que pasa es que aquí parece más grande. Era el sello conforme sellaban todas las partidas que recibían. Partidas de aceite, partidas de harina, y entonces era como el acuse de recibo. Hoy día se utiliza, ¿no?, en los organismos oficiales, ponerle el sello conforme han recibido una partida, ¿no?, un sobre, una carta o algo. Pues mire, fíjense lo que tenemos aquí. La cruz paté templaria. Adelante. Los puertos de la España templaria. 11 puertos. Tenemos los nombres después, lo puedo decir, pero podemos pasar. Aquí está. Pues pasa que está muy pequeño. ¿No lo podemos ampliar? No quiero. Es que no, pero es la dinámica. Vas a estropear el tema. Bueno, pues vamos a volver al anterior. Fíjense en el detalle. Aquí tenemos Colgiure, que es donde está enterrado Antonio Machado. Colgiure pertenece ahora a Francia, pero en aquella época era el reino de Aragón. Colgiure. Aquí tenemos Caldas de Estrac, que es lo que hemos visto en los balnearios. Esto era un puerto de un valle fluvial. Después tenemos aquí el castillo de Miravet. El 4 es Vinarós, que es donde vino la variedad del arbequina. Aquí tenemos Denia. Denia, en la provincia de Alicante, en la Marina Alta. Denia era tan rica que acuñaba monedas y establecía con la isla de Formentera un pasillo de barcos con la riqueza de sal. Las salinas de Formentera eran las que le daban toda la riqueza a Denia, pero el puerto de Denia era templario. Llegó a un acuerdo el señor de Denia, el gran maestre de Denia, con los musulmanes. Fíjense aquí lo importante que es lo que estoy diciendo. Los musulmanes le ceden al gran maestre templario la mitad del puerto. Luego seguimos y no vemos, por aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque esto era el reino de Granada, territorio
islámico. El 7 es Huelva. Toda la riqueza de la sierra de Huelva llegaban hasta aquí. Y esto estaba lleno de castillos protegiendo la sierra de Aracena, la sierra de Alaja y toda la zona. Luego nos vamos para arriba y aquí tenemos lo que es la costa de Lugo, cerca de la playa de las catedrales, Faro, un puerto muy importante templario. Luego tenemos Avilés, después tenemos Castro Urdriales en Cantabria y el 11 era Bilbao. Y aquí a Bilbao venían los peregrinos que iban al Camino de Santiago procedentes de Inglaterra, desembarcaban en barco en el puerto de Bilbao y luego bajaban por aquí, por la zona que les llaman las Merindades, y se unían con los peregrinos que habían venido desde Roncesvalles por el camino francés y llegaban hasta Santiago de Compostela y luego llegaban a Padrón, Iria Flavia, que era el punto final. Pues ya lo veis, el control que tenía. Estos eran los barcos más o menos que llevó a Colón a América. Y claro, cuando los indios taínos vieron la cruz templaria en las velas, no le lanzan flechas ni piedras, se ponen de rodillas, porque lo ven como hermanos. ¿Qué significa? Que anteriormente habían estado allí y lo que hicieron fue, pues, llevarle riqueza, darle calidad de vida. Adelante. Estos son dos caballeros templarios. El sargento siempre iba de negro y estamos viendo cómo están custodiando un puerto de mar. La representación, cuando uno está con un escudo, con una lanza, sí, o con una báscula pesando almas. Sí, en este caso está montado en un caballo y lanceando el dragón. Pues nada, si a alguien le interesa que le firme algún libro, he traído unos cuantos, yo con todo el placer. Pues vamos a... Aquí tenía que estar Miguel, que es quien lo conoce, pero nosotros lo hemos conocido hoy. Miguel Romero, y además ha escrito un libro sobre la Catedral de Puebla,